A propósito de este caso, está nuestra plataforma digital biobiochile.cl, título: la declaración del ex gobernador Díaz, es el gobernador del Biobío, fue el gobernador del Biobío, como imputado en el caso Procultura. Larraín siempre nos pedía dinero, dijo como parte de esta declaración. Claro, es el ex gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz Werner, quien describió su relación con Alberto Larraín. Dice: si tuviera que decirlo de una manera, diría que él insistía en que tenía un verdadero portaaviones. Sin embargo, siempre nos pedía dinero. En el marco del convenio Competitividad de Oferta Turística Creativa puesta en valor de la Entidad Cultural del Biobío, así se llamaba un proyecto, la entidad terminó adjudicándose más de 2.500 millones que el gobierno regional del Biobío tramitó en tiempo récord. Además, que es otro factor, se les entregaba plata casi que exclusivamente muy rápido a Procultura y además súper rápido. Y además se entregaba muchas veces el monto completo, no parcelado, de acuerdo a un proceso de avance en la ejecución del proyecto, que era algo muy raro. Sí, todo esto regularmente se hace así, ¿no? Se va contra trabajo, finalmente, contra obra, contra prestación. Es decir, hay un proceso de avance y a la medida que se va avanzando se va entregando el dinero. Aquí se le entregaba todo de una vez al comienzo sin que hubiesen hecho nada. Bueno, la gobernación del Biobío es la repartición pública que más dinero fiscal entregó en 2022 a Procultura, la misma que más tarde subcontrataría también a la sociedad Consultores Esquerré, con la que Rodrigo Díaz, incluso antes de ser electo, ya tenía una estrecha relación. Díaz Werner declaró en calidad de imputado durante la mañana del 21 de octubre del 2024 en un cuartel de la PDI en Concepción. Allí describió cómo Procultura consiguió el convenio y las peticiones de Larraín que le llamaron la atención relacionadas con la obtención de un cargo en la administración del presidente Gabriel Boric. Según atestiguó el exgobernador, el primer contacto que tuvo con Larraín Salas, Alberto Larraín, fue durante su campaña y vía Zoom, vía telemática. En esa línea, la administración Díaz, al arribar al gobierno regional, traspasó 163 millones de pesos y lo hizo para la cautela del patrimonio industrial de la región, con foco en el Parque de Lota y restos del complejo ferroviario de San Rosendo. Ese sería el primero de los convenios que firmaría bajo su gestión regional. Ahora, hay un punto que llamó la atención del ex gobernador Díaz y fue que el director de Procultura le pidió ayuda para conseguir un cargo para él, para Larraín, en el gobierno entrante de Gabriel Boric. Recuerdo, lo dice así el ex gobernador Díaz. Recuerdo que a principios del 2022 recibí varios llamados del señor Larraín, donde insistentemente me decía que los GORES, los gobiernos regionales, debíamos proponerle al presidente electo Gabriel Boric que lo nombrara subsecretario de Desarrollo Regional. Me llamó la atención porque no soy parte del gobierno del presidente. Sé que llamó a otros gobernadores, como el señor Orrego o Vallespín, con quienes comenté esta situación. Estos llamados no fueron precedidos de alguna relación anterior con el señor Larraín. Por eso me llamó la atención la situación, recordó. Acerca del convenio de 2.500 millones de pesos, Díaz detalló que el Consejo Regional del Biobío lo aprobó el 4 de mayo de 2022, después de que ellos, como gobierno regional, sometieran a votación la propuesta de turismo creativo presentada por Procultura. Ese mismo día dijo Díaz, Procultura nos pide una asignación de 1.500 millones de pesos aproximadamente. De ahí en más, agregó, las respectivas rendiciones de avance del proyecto se fueron verificando con un grado de normalidad por parte de la contraparte técnica. Pese a la extrañeza manifestada por Díaz en esta declaración policial respecto de Larraín, de acuerdo a una serie de documentos a los que tuvo acceso nuestro departamento de investigación, Procultura fue una de las fundaciones que recibió un trato rápido a la hora de obtener los recursos para su convenio. Claro, solo 27 días. Desde la postulación del proyecto hasta que la solicitud de dinero llegó a Miguel Crispi, entonces a cargo de la Subdere. La primera carta formal para optar a los fondos dirigida al gobernador Díaz fue presentada el 21 de abril de 2022 por Procultura. 5 días hábiles después, el día 28, la propuesta ya tenía la aprobación técnica. Al día siguiente, el 29, se elaboró un reporte, el que fue revisado y aprobado el 3 de mayo por la Comisión de Presupuesto, y el 4 fue visado por el Pleno del Consejo Regional con 25 votos a favor y 2 abstenciones. Acto seguido, el día 5 se firmó el certificado de aprobación. El día 10 fue enviado el documento a Santiago en el que el exgobernador Díaz pidió a Miguel Crispi dar cabida al proyecto en el presupuesto regional. El 11 de mayo, en tanto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional emitió la resolución respectiva, firmada por el subsecretario subrogante Francisco Pinochet, la que fue recibida el 18 de mayo en el Ministerio de Hacienda, específicamente en la Dirección de Presupuestos. Todo esto que les acabamos de leer, que suena incluso engorroso, se resolvió en menos de un mes. Claro, y cuando usted, auditor, va a hacer trámites, ¿no es cierto?, y que va de aquí para allá y lo dilata, imagínense, miren el trato preferencial. A ver, no es habitual. Todo rápido, ejecutivo, preciso. Un Fórmula 1. Un ciudadano cualquiera
pasa meses haciendo un trámite por un papel, por una colilla. ¿Para qué hablar de listas de espera? Entonces, la ejecución del proyecto avanzó sin mayores sobresaltos, esto hasta el caso de convenio que estalló en el norte por Procultura y otras fundaciones, ¿no es cierto? En el mes de junio del 2022 estalla el caso de Fundación Antofagasta, dice Díaz. En el caso de este proyecto mantenía rendiciones pero baja ejecución presupuestaria. Por esa razón, como una medida de proactividad, lo sometimos al análisis del Consejo con fecha 26 de julio y ahí se ratificó que existía una ejecución abundante de actividades y baja ejecución financiera. En la misma dirección, la ex autoridad dice que en octubre de 2023 se realizó una actividad que se llamó REC Pro, que estaba contemplada en el mismo convenio. Hasta esa fecha, la fundación había rendido apenas 650 millones de los 1.500 millones de pesos que se le habían traspasado. Eso encendió todavía más las alertas. Y dice el exgobernador a la PDI: recuerdo que de las observaciones que se habían detectado por alrededor de 115 millones de pesos, no existían por parte de la Fundación Procultura algún tipo de corrección o avance. Además, comenzaron a llegar cobros de proveedores ligados a los componentes del turismo creativo. La gestión de Díaz fue cuestionada por la Contraloría justamente a propósito de REC Pro. En su informe, el organismo no solo detectó falencias de control del gobierno regional, también reflejó que entre los dineros rendidos por la cuestionada fundación existían 5.800.000 pesos en coctelería y en cervezas para una actividad cuyo servicio fue prestado por una productora propiedad de Manuel Lagos, que es director del Festival REC. Bueno, hay más antecedentes, ahí está el tema de los portaaviones más adelante, cuando se le consulta a Díaz, que se había reunido muchas veces con el director de Procultura, con Alberto Larraín. Dice, en esa oportunidad él hablaba dando la impresión de que la fundación tenía una solvencia económica, red de relaciones públicas y privadas de gran envergadura, siendo muy insistente en declarar aquello. Si tuviera que decirlo de una manera, diría que él insistía en que tenía un verdadero portaaviones. Siempre nos pedía dinero. De hecho, en mayo de 2023 ingresó 2 solicitudes nuevas de programa para la Fundación Procultura. Una por 432 millones de pesos por los 150 años del Parque de Lota y otra por 654 millones para desarrollar el complejo industrial de San Rosendo. Estas dos iniciativas no fueron aprobadas porque no pasaron la aprobación. También en una conversación que mantuve con él, dice Díaz Warner, me ofreció hacerse cargo de la administración del Parque Pedro del Río Sañarto, lo que no ocurrió. Bueno, esto es parte de un reportaje, un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Biobío con las declaraciones del gobernador Díaz de la región del Biobío como imputado por el caso Procultura, un caso que se ha ido desgranando en la medida que se conocen más antecedentes mira, sobre todo, a mí una de las cosas que más me impresiona es la soltura con que se habla de millones y millones de pesos. Y que se administran casi familiarmente, como fulano de tal, para ti, para aquí, para allá, como perdiendo el valor del dinero y sobre todo de, no sé la palabra, poco profesional, pero por lo menos coloquialmente se hablaba de una manera como si esto fuese en el fondo la plata de un grupo de amigos que estaban poniéndose de acuerdo en cómo la gastaban para el asado el fin de semana. Digamos, estoy hablando del tono con que se hablaba, ¿no? Como algo de la cual disponían y como que no hubiese ninguna exigencia hecha por ellos mismos, ¿no? Digamos, la palabra es dura, éticamente, ¿no? Estos dineros públicos que nos entregan y por lo tanto hay que bien administrarlos, como esa exigencia como que no se refleja, al menos en estas conversaciones.